prospectiva para que nos explique a partir, además de sus propias redes sociales, cómo está, señor Matuk. Usted nos va ilustrando un poco sobre cómo va desarrollándose la pandemia y explicando las condiciones de las particularidades peruanas. Buenas noches. ¿Cómo observa primero este anuncio, ¿no?, de la reducción del toque de queda, si es sobre todo pues justificada? Sí, yo creo que el Perú ha tenido una política cautelosa a partir de agosto, sobre todo, respecto a la cuarentena, se ha ido reduciendo gradualmente. Comparado con los países fronterizos, somos el país más cuarentenado, en caso exista la palabra. Y el otro tema es que lamentablemente somos también el país que ha tenido mayor exceso de muertes durante la pandemia, comparado a nivel mundial. Este hecho, el mayor número de muertes, implica, por lógica, que haya habido el mayor número de infectados a nivel mundial. Y eso hace que desde agosto en adelante estemos de salida, se estén reduciendo los fallecimientos día tras día, estamos 3 meses de salida por completo, no hay segunda ola, lo vienen prediciendo hace meses, que vendrá la segunda ola, no va a venir. Pero el principal riesgo, como ya se ha señalado hoy día por el viceministro de Salud, es de que esta inmunidad solo dure 1 año, o sea, que sea como la gripe. Y por eso la necesidad, como señaló el viceministro, que las vacunaciones sean anuales. Entonces, esto es el mayor riesgo, es hacia adelante, hacia el 2021. En lo inmediato, estamos encaminados. Yo no veo ningún problema en las políticas que se han venido tomando. El principal dilema que tenemos es cuando se elimine el teletrabajo. Lo que ocurrió en el Congreso, que la presidenta del Congreso señaló que había un rebrote dentro del Congreso, porque ahora ya los congresistas están retornando, están haciendo que sus trabajadores retornen. Es un micro rebrote. El otro riesgo va a ser cuando se reinicie la educación presencial, no por los menores de 25 años, donde no se identifica fallecimientos, sino en los docentes, que son mayores de 25 años habitualmente. Allí va a haber otro factor de riesgo, y si algún día el toque de queda se elimina, ahí tenemos otro factor de riesgo de magnitud desconocida al presente. Retomando el hilo de lo que usted acaba de desarrollar, el tema de que el riesgo como tal de una segunda ola es muy limitado. Esto se explica sobre todo a partir de la cantidad de contagiados, ¿verdad? Porque en algunos momentos no hemos conocido, no sé si usted ya los conoce, pero no llegamos a conocer los estudios oficiales del estudio de seroprevalencia que se llegó a encargar en momentos finales del gobierno de Martín Vizcarra, pero las primeras cifras preliminares daban pues un alcance de aproximadamente 30-35% de contagiados en el Perú. Esto, claro, marca un clarísimo contraste con países de Europa, donde si bien había habido una cantidad importante de víctimas, el número de contagiados seguía siendo porcentualmente muy bajo, ¿no? Hablamos de Italia, hablamos de España. ¿Eso es lo que explica sobre todo el hecho de este riesgo tan controlado para una segunda ola, la cantidad de infectados? Sí, hay un método indirecto, que es la tasa de fatalidad de infecciones, que usted, para que hayan fallecimientos, tiene que haber personas que se hayan infectado y una fracción muere. En Perú la fracción es 1 en 200. Entonces, Perú somos el país número 1 en exceso de muertes. El número 2 es Gran Bretaña, y le tenemos el triple. Los siguientes 2 lugares son Italia y España, y les tenemos el cuádruple. O sea, las cifras que hay de infecciones allá, aquí tenemos el triple o el cuádruple. Entonces yo hice un cálculo en septiembre de alrededor de 14 millones de peruanos mayores de 25 años ya estaban infectados. Eso me llevó a la certeza de que ya no iba a haber segunda ola. Lo que tenemos son bolsones específicos de población que estuvo protegida porque hacía teletrabajo, los trabajadores del Congreso. Cualquiera que recuerde una toma, esas tomas panorámicas del hemiciclo, que antes estaba vacío, solamente había el vocero de cada partido, ahora hay el doble, el triple de personas. Se ve medio vacío, pero está mucho más que antes.
Y eso ha producido un rebrote en el Congreso. Y así va a ocurrir cuando distintas empresas, negocios de gran tamaño, vayan eliminando el teletrabajo y las personas que estaban protegidas en sus domicilios se van a infectar. Eso va a ocurrir sí o sí, pero no vamos a tener algo de la escala que vimos antes, de que no había oxígeno, que había un mercado negro de oxígeno. No vamos a tener las escenas que veíamos antes, que las personas en la silla de ruedas fallecían en la cola del hospital. Eso no vamos a ver. Bien. Habla del exceso de fallecidos, el exceso de fallecidos entiendo frente al número normal, entre comillas, de fallecidos de los últimos años. ¿De cuántos estamos hablando para el Perú a estas alturas? A estas alturas el promedio diario está alrededor de 400 personas. Es un número que yo creo que es el que se está estabilizando. Ya estamos cerca de 2 semanas estancados en esta cifra. Hay pequeños rebrotes, como le menciono, hiperfocalizados. Y en esta cifra nos encaminamos al 2021. El problema que tenemos el 2021 es si la persona que se infectó en marzo y llega a marzo del próximo año, otra vez vuelve a ser susceptible, y si no es vacunada, entra otra vez en zona de riesgo. Entonces, aquí no las estamos jugando, de acuerdo a la información propalada hoy por el viceministro, donde dice que hay que vacunarse todos los años. Eso significa que la inmunidad solo dura 1 año. Entonces, yo, por ejemplo, yo no me he infectado, puedo suponer de que sobreviví el 2020. Nada me garantiza que sobrevive el 2021. Exacto. Ese es el principal riesgo. No sabemos qué va a ocurrir en 2021. Ahora, cuando hablamos del exceso de muertos, ¿cuántos son los muertos reales, entre comillas, por coronavirus en el Perú? Son aproximadamente 34.000, la cifra reconocida, contabilizada, oficial. Todas las cifras son oficiales. Los 34.000 son los que tienen prueba de laboratorio. Y 84.000 son los que han pasado por la puerta de un cementerio. Pero y a 50.000 no le han hecho prueba de laboratorio. O sea, hay un exceso de 84.000. A 34.000 le han hecho su prueba de laboratorio, a 50.000 pasaron de frente al cementerio sin prueba de laboratorio. Ambas son cifras oficiales. Eso, ahí no hay cifra oficial y no oficial, la auténtica, la bamba, no hay. Ambas son cifras oficiales. Es como que usted mida robo de celulares en Perú. Uno es lo que está registrado en la comisaría, claro. Y otro es la cantidad de gente que va a la operadora y le dice: quiero comprar un chip porque me robaron el teléfono. ¿Cuál es el número más cierto? El de la operadora. Lógico. El exceso, entonces, en total es de aproximadamente 84.000. Entonces, ese sería el número aproximado, ¿no? Y como señala usted, es el triple o el cuádruple de los países que nos siguen. Con respecto al segundo, que es Gran Bretaña, tenemos el triple. El tercero, cuarto son Italia y España, y le llevamos el cuádruple. O sea, estamos bien por delante. Es un lamentable récord ser el número 1 en esto. Podemos discutir en otro momento por qué ocurrió, pero en el mundo de los hechos estamos por lejos número 1, estamos inalcanzables por otro país, y esto es lo que implica de que no va a haber segunda ola el 2020. Lo que no sabemos es el 2021. Para terminar, cuéntenos un poco desde su evaluación, ¿por qué entonces ocurrió esto? Yo creo que hubo un desmontaje del Estado, la atención de salud se desbarató, o sea, esta idea de tener un Estado pequeño y que el dinero resuelve todo fue un error. Y cuando vemos los comparativos con otros países, digamos con nuestro archirrival Chile, en el Perú se gasta 3,5 veces menos per cápita en salud pública. Entonces, si usted gasta 3,5 veces menos, no tiene el oxígeno, no tiene la cama, no tiene el médico, no tiene la enfermera, y no tiene el laboratorio y no tiene nada. Entonces, eso fue construido a lo largo de muchos años, una responsabilidad compartida de muchos gobiernos, pero aquí lo que hay que ser conscientes es que en Chile, con su constitución de Pinochet y todo, gastan en salud pública 3,5 veces más, y la vida humana vale igual en Perú que en Chile. Pues sí, hay que gastar, Eso es todo.
Eso marca sin duda pues una hoja de ruta, ¿no? Hacia el 2021 y hacia adelante. Es una durísima lección la que estamos viendo. Gracias Farid Matuk por acompañarnos esta noche, bastante interesante. Entonces, bueno, en medio de todo, pues la buena noticia es la de las posibilidades muy escasas de una segunda ola, y la estadística lo sustenta así. Vamos a ir